implementos del bautizo, que puede ser un hisopo para regar el agua en las cabezas de las personas bautizadas o que van a ser bautizadas, y atrás la procesión. Posiblemente el sacerdote esté cantando algunos cantos en latín relacionados con el amor de Cristo, posiblemente del Padre Nuestro o el credo en latín. Eh, Sería un canto sin instrumentos musicales en los primeros años de la colonia, y ya posteriormente la multitud de mayas para evangelizarlos. En esos primeros años van adultos y niños para la evangelización. Posteriormente tenemos, una vez que ingresamos al claustro, ya cuando estamos al claustro, ahora tomamos una imagen en donde tenemos las dos jambas y al fondo tenemos una pirámide maya, por lo cual estamos en un lugar sagrado de los mayas en donde se hacían sacrificios humanos, el cenote de Xlacal, por lo cual tenemos este claustro, pero pensando en últimamente, por decir, de unos 4 años para acá, desde el 2018, posiblemente tenga que reescribir esta parte pensando en Oxtancá, en Tipú y en Lamanay, de que los arqueólogos beliceños y estadounidenses y arqueólogos de Lina, para el caso de Xivixaltún, hicieron excavaciones y encontraron restos humanos. Aquí todavía no se han hecho excavaciones y no sé por qué. Si los arqueólogos de Lina empiezan a hacer excavaciones, regreso a la primera imagen, fuera de este triángulo, que sería este enorme atrio, van a encontrar osamentas de indígenas mayas. Si son en las primeras líneas, serían mayas nobles, eh, principales, que los españoles llaman caciques. Otra línea serían mayas nobles, es decir, hijos, tíos, abuelos del cacique mayo, del cacique principal, y ya posteriormente en las últimas filas estarían inhumando, sepultando mayas eh, eh, que no pertenecen a la nobleza, pero han sido evangelizados como agricultores o mayas pescadores, principalmente. Eh, Regresando a la tercera imagen, por lo cual se tiene que reescribir esa parte de esta comunicación, y cambiaría el término, ya no sería el claustro, sino un cementerio. Pero para reforzar esa hipótesis de cementerio, pues los arqueólogos de Lina tienen que hacer excavaciones para encontrar restos humanos. Entonces sí es importante entablar relación con los arqueólogos de Xivixaltún para esta propuesta y ver qué hipótesis tienen ellos con esta estructura de índole religiosa. Aquí, al tener esta imagen, por decir, vemos pirámides. Del lado donde se tomó esta imagen hay pirámides, por lo cual nos tuvimos que subir hasta la parte superior y tomar esta imagen, que es una capilla reconstruida. Aquí pueden ver esta parte que en otra terminología se conoce como que fue lechada. Posiblemente le pusieron cemento y arena, dado que al poner eh, esta estructura blanca en esta arquitectura colonial, es porque había filtración de agua, principalmente en época de lluvias, y una manera de preservar esta capilla que no se vaya agrietando al interior, porque se perdieron las imágenes, es pues lecharla.
Y aquí vemos la salida del sacerdote, por decir una jamba o otra jamba. Tenemos dos jambas exteriores, un arco de medio punto. Sería la entrada y salida, ya sea la entrada a la capilla de Xibaltún o la salida de la capilla de Xibaltún, para dirigirse a este término que he bautizado como claustro, para ir a través de frente de una procesión. Los mayas estarían aquí. En el momento en que sale el sacerdote, ya ordena, por decir, que vaya adelante un maya con una cruz de madera, dos mayas posiblemente con cirios, que son la luz, la verdad de la fe cristiana ante un mundo en donde hay mucho índice de idolatría, porque la capilla está en medio de pirámides y evidentemente la naturaleza cubrió este lugar con la selva. Entonces, Xibaltún en la época de la llegada de los españoles está rodeada de selva. Y al fondo tenemos prácticamente el lugar de descanso de los sacerdotes, un edificio muy abandonado. No quisimos entrar al interior para evitar encontrarnos con una huyaca o una coralillo, porque hierba muy elevada, hay este tipo de árboles al interior. Aquí se ve una ventana, el techo de guano ya se derrumbó. Aquí los franciscanos descansaban, es decir, había un franciscano guardia para oficiar la Sagrada Misa. El franciscano aquí descansaba, dormía, posiblemente en la noche prendía una vela. Principalmente en la Nueva España, en la zona maya, las velas son de la cera de la miel de las abejas. Si hablamos hacia Querétaro, a Zacatecas o a Guanajuato, Guadalajara, Michoacán, las veladoras son del sebo de la grasa de las vacas. Entonces ya tenemos dos diferentes formas de hacer veladoras o velas en la Nueva España, pero sumamente interesante porque la comunidad maya religiosa salía por este lado en una gran procesión para el bautizo. Bien, aquí pusimos la capilla reconstruida, al fondo una habitación colonial, alrededor de las mismas las pirámides mayas. Y aquí tenemos la salida del claustro al cenote de Xlacac. Aquí tenemos dos jambas ya destruidas, unas escalinatas que vimos para bajar al cenote de Xlacac. Posiblemente el sacerdote dirigía toda esta procesión, sacar el agua, y los mayas que estaban aquí reunidos, uno por uno no, porque le llevaría mucho tiempo, sino en grupos, de manera en masa, con un hisopo los evangelizaba, y para la época hay muchas Marías y muchos Juanes. Ya en el momento de la llegada de la Virgen de Guadalupe, se tiene noticia que después de 1731, para la península de Yucatán va a haber muchos guadalupes, hombres y mujeres, haciendo alusión a la Virgen de Guadalupe, que su sagrado templo está hoy en día en la Ciudad de México. Aquí tenemos un acercamiento, altar y nichos de la capilla. Ahí están las personas que tomaron las imágenes, por lo cual estaremos hablando con dos términos que son válidos para la época. Es barroco sobrio, y por las almenas que tenemos aquí son reminiscencias tardías de arte románico, es decir, del siglo XII o XIII, que se ve este tipo de arte europeo sobrio en sus estructuras, por lo cual da pauta a establecer el desarrollo de la arquitectura europea en el Nuevo Mundo. Estos pequeños huecos que tenemos aquí son ventanales para la filtración de la luz solar,
para iluminar al interior de la sacristía o unas de luz luminoso para iluminar el patio para que el sacerdote camine en el día, mediodía o en el atardecer para el claustro rumbo a Xlacá. Aquí en la parte superior tenemos esa bóveda de medio cañón. Parecen manchas, pero ya cuando le pusimos zoom a las a, a los aparatos que llevábamos, que serían las cámaras fotográficas, le pusimos zoom, entonces percibimos colores rojo, verde, pero desconocemos qué pudo haber estado aquí de imagen para tener otro tipo de estudio iconográfico sobre pinturas. Aquí pusimos las bóvedas y rasgos de pintura color sepia y argamasa en el altar de la capilla. Bien, entonces tenemos prácticamente siete imágenes y antes de dejar compartir dudas que tengan sobre Silver Shaltún. Bueno, entonces dejamos de compartir pantalla y me voy a salir de aquí y nos vamos a ir directo. No les voy a leer el texto de Mani, que ahorita me conecté a la UCRO. Yo después voy a hablar con al área, porque no está la tesis de Jorge Gamboa. Hay varias tesis, pero no está esa tesis, que es de historia del arte de la propia UCRO, y su compañero de humanidades trabajó Maní, por lo cual tengo que hablar a la biblioteca para que hagan el favor de subirme esa tesis para que vean ustedes cómo, qué hizo su compañero. Y la tesis la tengo yo en mi cubículo de la UCRO, por lo cual no se las puedo mostrar. Pero debo de checarla aquí no recuerdo si la traje, pero la checo el fin de semana a ver si la tengo aquí en las tesis que he dirigido. Tengo yo mi sección de tesis dirigidas, a ver si está ahí, pero yo recuerdo que la dejé allá en el cubículo. Nos vamos a ir directamente a pantalla compartida, pestaña Chrome. Nos vamos a ir a pero es este Vita Suplemento 2, junio del 2018. Lo que hicimos hace un par de minutos antes de iniciar la clase, aquí estoy en la página 135, a través de la revista Vitae Tempus, hicimos esto, que es un estudio en la Nueva España, siglo XVI y XVIII. Se nos ocurrió poner el título en latín. En latín está el título. Y la fotografía, un servidor la tomó, que es la Catedral de Mérida. Entonces, en el pórtico, en la entrada principal, tenemos una enorme puerta de hierro, que en una parte está Cristóbal Colón, con los conquistadores españoles, los franciscanos, la cruz, que es la conquista de la espada y de la cruz en el Nuevo Mundo. Y lo que más me sorprendió del lado derecho, tenemos a los indígenas adorando a la Virgen de Guadalupe. Tomamos la imagen y la pusimos aquí en la carátula de esta revista. Suplemento semestral, volumen 2, enero-junio del 2018, revista electrónica, fue coordinado por Mariana Ramos, Universidad Central de Chile. En ese año, aquí está la página legal, el rector de la época, Ezequiel Rivero,
la secretaria general, nuestra amiga Natalia Fiorentini, la abogada general, igual mi amiga Sandra Molina, hoy ya cambió y está también mi amigo, el abogado general de la UCRO, que ahorita se me va el nombre, Víctor Bueta, perdón. Está en ese tiempo Ana Marlene Rivero, que era la prima del rector, en ese tiempo era la directora general de planeación. Estaba Ligia Sierra, que es la directora de Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas de aquella época. Y Lorena Cariaga era la directora general de cooperación académica, bastante interesante. Y de hecho, quien tomé la foto, más bien yo se lo sugerí, Daniel Alejandro Ibarra, él está estudiando, ya está por terminar su doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Y aquí está la imagen de la puerta lateral derecha del pórtico de la Catedral de Almudena, España. Madrid, tomada el 4 de septiembre del 2017 esa imagen. Y a mí se me ocurrió escribir este texto en latín. De ahí de Valencia, Madrid, fuimos a Inglaterra a consultar la British, la biblioteca más importante de Londres, para seguir trabajando evidentemente mis temas de la Nueva España. Ya para regresarme a México hicimos ese viaje a Londres para seguir trabajando. Y luego, como conozco la latín, pues hicimos la presentación en inglés, en latín, y como también estudié griego en la UNAM, pues se me ocurrió escribirlo en griego con mi nombre, eh, prácticamente en griego, Juan Manuel, para que ustedes vean de que estamos trabajando fuerte en la universidad, o la presentación. Y se trabajó con gente de China, gente de otras universidades de México, de la UNAM, de la Universidad de San Miguel Hidalgo de Michoacán, gente de Lina, que da clases en la Escuela Nacional de Antropología y tienen plazas de investigador en el Museo de Antropología. Estudiantes de humanidades, obviamente ya titulados. Gamboa trabaja actualmente para el gobierno de Quintana Roo, está titulado, es licenciado. Cerca López se fue a hacer la maestría con Alexander Fox, él es de humanidades y está esperando que abran el doctorado para inscribirse al doctorado de antropología. Actualmente da clases en el colegio de bachilleres, allá en Bacalar, es profesor. Y aquí tenemos a Luis Ángel Rosado, Beatriz Vargas, ellos trabajaron en San Antonio Tuc. Aquí aparece su maestra de servicio social, Miriam Gallardo. Rosa Canul, ella da maya, pero en antropología, es maestra de maya en antropología. Ambas son maestras, están haciendo el doctorado. Luis Ángel Rosado y Beatriz Vargas, creo, están con Amparo ahorita dando clases de español. Y obviamente todos están titulados. Aquí el trabajo de los chicos de China, yo fui en Ma, Ruitian. Aquí trabajamos una variedad de gente ya titulada de humanidades o próximos a titularse, como Edith Castillo Quintal. Tengo entendido que estaba haciendo la tesis con el doctor España. Entonces, este tipo de trabajo nos llevamos casi tres años para concluir en el 2018. Desde el 2015 se empezó a trabajar en este volumen y nos vamos a ir directamente a la parte del artículo de Jorge Gamboa, Mani, que es la página 135. De hecho, con Gamboa
Selcar y varios de la primera generación fuimos como 3, 4 veces a Maní para sacar fotos para la tesis de Gamboa y para mí, para mis cursos de arte. Como he mencionado, allá en mi cubículo se quedó muchas imágenes, muchos USB o 2 terabytes, en donde viene una gran cantidad de imágenes principalmente de Mérida, pero alcancé a traerme el USB para otras actividades académicas sobre Quintana Roo. Y evidentemente aquí está el escrito, la iglesia de Maní, en la historia del arte y la teología de Gamboa y Selcar López Rivero. Y evidentemente se tiene que empezar con Fray Diego de Landa, proveniente de España en 1546. Estuvo en Bacolar, lugar en que predicó el Evangelio, llevar la práctica del bautizo, la catequización, un acercamiento indígena con el cristianismo mediante la reducción. Atrajo cantidades naturales dispersos en la selva con la finalidad de instruirlos, administrar los sagrados sacramentos. Los ejemplos son la creación del poblado de Maní, Ticol, Izamal, Oscuxcap, aproximadamente en 1550, y estamos trabajando un texto de Lizama, que es un franciscano de la época del siglo XVII, una edición de 1988, una editorial española, ahí están las páginas, por lo cual para la fundación de varias poblaciones en Yucatán, de asentamientos indígenas en torno a ellas y una iglesia para cristianizar a sus pobladores. En nuestro marco geográfico se ubica Maní, sitio importante en el proceso de cristianización y que en el siglo XVI tenía una tasa elevada de idolatría por parte de los mayas, y lo cual representa un estudio histórico interesante para explicar la evangelización franciscana en la península de Yucatán. De igual forma, parte de Maní. El análisis implica una visión interpretativa. Aquí ya sus compañeros trabajan microhistoria para estudiar la evangelización franciscana en el mundo maya y explicar la legitimación del poder católica en el Nuevo Mundo. Como ven, yo les sugerí que citaran Fontana, de una microhistoria a una historia global con Joseph Fontana. Son autores que trabajamos en teoría de la historia. Así que ustedes, al leer a Niño Grijalva y a Joseph Fontana en teoría de la historia, pueden identificar la amplitud de conocimiento para trabajar de la microhistoria y el desarrollo de la evangelización mundial. Vamos a adelantar, el patrono de Maní es San Miguel Arcángel, por lo cual yo sugerí que se hiciera una hagiografía. Son cosas que no se hacen en la península de Yucatán. La UADY no hace hagiografía, porque son cuestiones de índole teológico que se trabajan en teoría de la historia del arte o en estética. Entonces introducimos textos de Ciudad Real, otro franciscano del siglo XVI. En el año de 1549, la iglesia de Maní, construida por Fray Juan de Mérida, su acabado está encaminado sin adornos, que se puede observar desde la portada. El primer cuerpo es la propia portada de Maní, sin decoración, con un zócalo, 2 jambas, una de ellas a un costado de la puerta, y ambas jambas sostienen el arco de medio punto. En la parte superior del nicho del arco está el dintel. A los costados de las jambas de la propia entrada se localizan pilastras adosadas y un cuerpo en la parte inferior, que está lisa. Y vean ustedes, superior con estrías con capitel dórico. El segundo cuerpo de la misma portada tiene un ventanal sin adornos y en la parte superior un nicho en la figura de la escultura de San Miguel Arcángel, representado como un soldado romano. Lleva en la mano derecha una espada. La portada tiene el remate de un frontón. La fachada está lisa, a los extremos tiene espadañas. San Miguel Arcángel se le considera como dirigente de los ejércitos celestiales, príncipe de los ángeles, y se siente frente al trono de Dios. Es considerado como protector del pueblo de Dios.
Se puede ubicar la figura de San Miguel Arcángel, se ubica desde la época medieval en el siglo V, cuando se le dedica una basílica en Roma. Se considera que los arcángeles fueron creados por la voluntad divina de Dios. Los tres arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, son personajes celestiales y terrenales que comprenden que el Creador es caridad. San Miguel, su solo nombre, evoca el grito contra los arcángeles insurrectos contra el Todopoderoso. El nombre Miguel en hebreo significa ¿quién como Dios? Daniel el profeta lo muestra como un príncipe celestial y al final de los tiempos San Miguel va a defender los hijos de su pueblo. En la primera carta de San Pablo de los tesalonicenses se menciona que la resurrección de los muertos y el juicio final. Aquí viene esa parte de la primera carta de San Pablo. Más abajo, en la iconografía de San Miguel en la Edad Media, aparece en una de las manos sosteniendo una balanza que significa la obra de cada persona en vida antes de fallecer y quien tiene el derecho de ir al cielo. También es representado como un soldado romano con la imagen de la luna y el sol en su coraza. Posteriormente, en la carta de San Judas, se escribió en las Sagradas Escrituras un pasaje relacionado con las falsas doctrinas y falsos maestros, en el versículo número 8, donde se lee el siguiente pasaje. Pero cuando él, el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y se lee partes de la Biblia, pasajes bíblicos, la guerra que tiene o la batalla que tiene San Miguel Arcángel, combatiendo. Aquí se pone a las fuerzas oscuras del mal con Luzbel. Y todo esto que menciono es un análisis geográfico, cosas que no se han hecho allá pues en toda la península. Ya posteriormente, con estos antecedentes arquitectónicos de la advocación de San Miguel Arcángel de la iglesia de Maní, luego la pregunta cómo verían los conquistadores españoles y los religiosos franciscanos su visión de lucha del bien y del mal, así como el triunfo de Dios y del diablo en el Nuevo Mundo en el siglo XVI. Aquí se cita directamente a Hernando de Cortés. Los hispanos iniciaron por atacar al diablo y vencerlo en el Nuevo Mundo. Está representado por el pensamiento de los conquistadores españoles del siglo XVI, en donde los primeros españoles en hacer contacto con los nativos en cuanto a conquistarlos y profesar la religión católica, en lo que sería la Nueva España, fue la fuerza expedicionaria y conquista de Hernán Cortés, que llevaba y armada de 12 barcos y aproximadamente 500 hombres, cuando está por aproximarse en la península de Yucatán en 1519. Se cita a Bernal Díaz del Castillo, una cita larga, y aquí se nombra Juan Díaz, el sacerdote que venía con Hernando de Cortés, que ofició prácticamente las primeras misas allá en Cozumel, para tener la precisión del primer sacerdote franciscano en oficiar la primera misa en territorio que sería la Nueva España, y fue el primer párroco en catequizar y bautizar indígenas en varios sitios como Tlaxcala, Texcoco, así como varias porterías de conventos franciscanos de la Nueva España. Y está pintado Díaz. Fray Juan de Torquemada, en su libro Monarquía Indiana, se refiere como un apóstol, pues el oficio de los apóstoles cuando fueron enviados de Cristo por el mundo, les dijo, id y enseñad a las gentes y bautizadlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual hizo un buen sacerdote, y creo quien se ocupa las obras apostólicas proveerán la vida del buen ejemplo. Ya, este libro de Torquemada lo encontramos en el Chilam Balam, en la biblioteca del Chilam Balam, y se trabajó ahí, tienen edición de la UNAM de 1997. Y el inicio del bautizo de Jesús en la Nueva España. Faltan 3 minutos para las 10. Esta parte de Maní la vamos a concluir en la siguiente clase con el proceso del bautizo en la Nueva España y pasar prácticamente imágenes de Maní, que es muy importante en estos menesteres de historia del arte, porque
es el único convento en toda la península de Yucatán que tiene una capilla abierta y una capilla posa. Ninguna otro convento de Yucatán tiene estos dos tipos de capillas. Evidentemente les puedo pasar imágenes de Tzintzuntzan, Michoacán, del convento franciscano, y como a 1 kilómetro están las pirámides de los Tagascos, pero es un convento bastante enorme, conventos franciscanos enormes, Tzintzuntzan, el de Cholula, Puebla, y el de Itzamal en Yucatán. Son los 3 más grandes conventos en todo México de los franciscanos y obviamente de la Nueva España. Pero en el convento de Tzintzuntzan, Michoacán, ahí hay una capilla abierta y hay 4 capillas posas, que en el momento en que estemos trabajando las imágenes de Maní, les voy a hacer cuál es la diferencia de una capilla posa a una capilla abierta en el ministerio de la fe, del cristianismo, en la época de la conquista y evangelización de los franciscanos ante los indígenas de la Nueva España. Bien, antes de concluir, ¿algún comentario que tengan ustedes al respecto sobre la temática que hemos trabajado esta noche? Si no hay comentario, ninguna duda, entonces termino mi clase y nos vemos mañana de 8 a 10 de la noche en la clase de optativa 3 dedicada a arte regional en Quintana Hasta Roo. mañana, profe. Que tenga buenas Hasta noches. mañana. Igual, buenas Mañana, noches, profe, que por lo tenga buenas cual, noches. buenas noches. Detengo la grabación. Buenas noches a todos. Hasta mañana.